Muy buenas tardes a todas las personas que se conectan a esta hora en la página del Facebook Live de Energía Vital. Energía Vital es una fundación operadora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar en Santa Marta en la modalidad de institucional para los hogares infantiles. En Santa Marta estamos operando los hogares infantiles Mamatoco, Bastidas y Norte. Y hoy continuamos ya con el último día, con la jornada pues, de charlas que hemos tenido durante esta semana en la conmemoración de la Semana Andina para la prevención del embarazo en los adolescentes. Y ya hoy como día final, como clausura, estaremos trabajando con nuestros psicosociales, con nuestro equipo psicosocial que ha venido durante toda esta jornada realizando acciones para prevenir el embarazo a temprana edad en nuestros adolescentes, inclusive en nuestros niños y en nuestras niñas acá en el distrito de Santa Marta. Le damos la cordial bienvenida a todo al equipo psicosocial y le damos la cordial bienvenida a las personas que a esta hora se encuentran conectadas con el Facebook Live de la Fundación Energía Vital. Los dejo con el doctor Luis Quintero, psicosocial del Hogar Infantil Bastida, quien estará dándole pues la apertura a la tarde de hoy. Ok, bueno, muchas gracias Lili. Un saludo para Vivian, que nos acompaña también en este día, y para todos los que nos están escuchando y posteriormente nos escucharán. Gracias en este tiempo hemos encontrado en las herramientas, eh, en las herramientas digitales hemos encontrado esta oportunidad de que podamos, en cierta manera, tener acceso a la información que se brinda en una capacitación. Y bueno, es la idea que en la medida en que ustedes nos estén viendo, en la medida en que ustedes estén transmitiendo esta información, puedan también compartir los enlaces para que el impacto y el alcance que pueda tener este tipo de actividades sea aún mayor que el que nosotros inicialmente pensamos. Bueno, hoy vamos a tocar un tema bastante importante. En lo personal es un tema en el cual en el desarrollo de mi profesión he ido, he ido adentrándome en él, y hoy quiero compartirles un poco desde esa experiencia, un poco del manejo y el trabajo con los niños en los temas de sexualidad. ¿Puede un niño, puede un niño entender estos temas? Es una pregunta que todos en realidad nos hacemos. Antes que nada, quiero comentarles acerca desde una experiencia que tuve, responder esta pregunta. Hace muchos años, cuando empezaba con mis prácticas profesionales en la ciudad de Cartagena, en un caso que atendimos eh, en una comisaría en la cual estaba haciendo mis prácticas, llegó una familia, la cual, bueno, un padre y la madre, junto con su niña, llegaron pues angustiados a raíz de lo que le había pasado a su niña. Resulta y pasa que jugando con el hermanito en el juego en el cual mantenía, el hermanito colocó, ustedes se acuerdan, bueno, que hace algunos años atrás, los juguetes para las niñas en particular, habían unos juguetes digamos, representaban, digamos, utensilios de la cocina. Bueno, en esa época los famosos chojoritos, entre paréntesis, o entre comillas. Y allí, digamos que ese era como que un regalo para las niñas muy común en ese momento. ¿Ok? El niño cogiendo un cuchillo de esos pequeñitos de pasta con la niña, jugando con la niña, le introdujo ese cuchillito pequeñito en la vulva de la niña. Ellos llegaron alarmados porque no sabía qué estaba pasando. Obviamente, lo primero que hicimos fue empezar a trabajar con el niño, porque nos llamó la atención esa conducta. ¿Por qué el cuchillo y por qué en esa parte de la niña? Y, y ahí fue donde nos dimos cuenta, primeramente, que para nosotros, digamos,
tener la suficiente o alcanzar una pericia dentro de nuestra intervención con niños, es importante que nosotros sepamos desarrollar juegos en los cuales nos permita con el niño tener esa empatía y también ser muy observadores acerca de lo que en el juego el niño está transmitiendo. El ser humano, el adulto, el mayor, puede develar sus conflictos en la medida en que su discurso avanza o en su lenguaje. El niño lo desarrolla o lo devela en el juego. Y este niño estaba develando con esa conducta, estaba develando algo muy importante, a lo cual nosotros empezamos a trabajar por medio del juego. Cuando hicimos una socialización, para abreviar la historia, cuando hicimos esa socialización con el niño, esa retroalimentación en cuanto al juego que habíamos hecho en ese momento, el niño nos comentó, nos dijo, que, que muchas veces escuchaba a su padre tener relaciones. Obviamente él no los dijo de otra manera, yo se los estoy transmitiendo ya como lo tradujimos. El niño nos comentó que muchas veces o varias veces había escuchado a su padre decirle a la madre, manteniendo relaciones íntimas coitales, escuchaba al padre diciéndole, aquí está tu cuchillo, voy a meterte este cuchillo. Entonces, obviamente, para el lenguaje que estaba transmitiendo la pareja en ese momento era bastante metafórico, pero para el niño, en su imaginación, era algo que era literal, y el niño lo estaba tomando literal. Por ende, cuando estaba jugando con su hermanita, evidentemente él solamente reprodujo aquello que en algún momento había escuchado. A eso respondemos, ¿puede el niño entender estos temas? Sí lo puede entender, siempre y cuando utilicemos los medios y el lenguaje adecuado para que ellos entiendan. Si ellos tienen esta conversación como si estuviéramos hablando de una teoría o de una exposición, evidentemente muy poco lo van a entender. Pero si ellos tienen esta información con base en su lenguaje y no estar de pronto al nivel catedrático, sino al nivel de un niño, es importante que nosotros tengamos en cuenta esto. Nosotros le estoy hablando a las docentes, le estoy hablando a las auxiliares pedagógicas, le estoy hablando a los profesionales que nos encargamos en cierta manera de tener intervención con esta población o con la población infantil. Es importante que lo tengamos en cuenta. A nosotros en la universidad o en las áreas académicas nos van a enseñar la teoría, pero en la práctica es donde nosotros debemos desarrollar esta pericia que como terapeutas nos va a servir o a direccionar las intervenciones que tenemos. Bien, es importante que nosotros tengamos en cuenta que el niño sí puede entender estos temas. Un ejemplo, el reconocer mis partes íntimas. El niño lo puede saber. El cómo saber o hacer respetar si alguien quiere tocarnos o tocar sus partes íntimas, ellos también lo saben identificar y lo pueden identificar. Y bueno, hoy he venido a traerte un pequeño material que quiero que lo tomes como ejemplo, porque de pronto este material lo puedo tener yo, pero hay personas que de pronto por el entorno en el que estén no lo van a poder tener. Pero es importante que de aquí tomes un ejemplo y puedas adecuar estas actividades o estos ejemplos a las personas a las cuales tú estás trabajando o con las cuales tú estás trabajando. Entonces, un ejemplo, ¿cómo identificamos o cómo llevamos al niño o cómo ayudamos al niño a identificar su sexo? Hay una diferencia entre sexo y género. Sexo es digamos, esa característica física con la que tú naces. El género, por el contrario, es con lo que tú te identificas. Pero quería aclarar este tema
para evitar, digamos, algunos malentendidos en cuanto al tema que aquí vamos a estar comunicando. Nosotros aquí vemos un ejemplo, una imagen. Esta imagen es de una niña, ¿verdad? Si vemos aquí, esta es una imagen de una mujer, ¿cierto? Esta es la imagen de un niño. Aquí podemos ver la imagen de una adolescente. La imagen también de un adolescente. Ya esta es la imagen de una persona o de un hombre mayor, ¿cierto? Ahora, esas imágenes deben de estar representadas, un ejemplo. Esta imagen es la misma imagen de la niña que vimos en la primera lámina. Si tú te das cuenta, ¿qué es lo que queremos trabajar con los niños? Con los niños aquí vamos a trabajar el que ellos identifiquen cómo se cambia una niña o cuáles son las características de cómo se cambia una niña. Y los niños lo van a identificar. Ahora, ¿cómo le vas a hacer llamativo, atractivo esta actividad? Por el dibujo, por el colorear, porque identifique cosas que de pronto dentro de su vestuario ella también tiene o él también tiene. Entonces, el niño y la niña identificarán cuáles son de su mismo sexo y cuáles tienen las características de la manera en cómo se cambia. Entonces, ellos entenderán y direccionarán entonces su saber. Esto normalmente se recorta, ¿cierto? Y estas láminas estarán digamos, en una torre en donde ellos puedan identificarla e irla colocando en la, en la, en la imagen que corresponde. Allí ellos empezarán, bueno, y así tenemos, con todas las imágenes que vimos, tenemos todas las imágenes de estas personas desnudas. O la imagen desnuda de cada uno de las personas que vimos que están vestidas. Aquí, fíjate que en algo tan sencillo estamos no solamente identificando esto, sino que también estamos identificando partes de nuestro cuerpo, a lo cual a esto, en el tema de sexualidad, es bastante importante. ¿Por qué? Porque el niño debe también identificar las partes de su cuerpo. Anatómicamente, ¿cuál es la diferencia? Los niños tienen pene, las niñas tienen vulva. Y no solamente obtienen la diferencia por lo que están viendo en las imágenes, sino por la autopercepción que ellos están teniendo dentro de las actividades inclusive que hacen diarias. Si están aprendiendo a controlar esfínteres, pues ellos están viendo su cuerpo. Si están bañándose, ellos están viendo su cuerpo. Es importante que nosotros, por medio de estas actividades, ayudemos a los niños y direccionemos a los niños a tener esa identificación. ¿Ok? Quiero decirte que cualquier comentario o cualquier pregunta que puedas tener en la caja de comentarios nos las puedes dejar y con mucho gusto te comunicaremos la respuesta por interno. ¿Ok? Importante esto. ¿Cómo hacer entonces? Esta es la partida, este es el inicio de una actividad que te va a llevar a que el niño identifique sus partes íntimas y el respeto que no solamente deben de tener las personas en su hogar, sino cualquier otra persona extraña para manipular sus partes íntimas. Y este es el punto de partida para trabajar con los niños y prevenir los abusos. Y es importante que nosotros lo tengamos en cuenta. ¿Por qué? Porque el niño, evidentemente, por medio de un cuento,
también en algún momento determinado, una corporación universitaria nos invitó a ser parte de una estrategia para prevenir abuso infantil, abuso sexual infantil dentro digamos, de lo que, de las competencias que teníamos en estos programas o dentro de las referencias que teníamos en estos programas. Y la estrategia que utilizamos fue trabajar con un cuento que se llamó Pachito y Pachita, en lo cual hablaba de que Pachito y Pachita eran unos hermanos que un día fueron a un cumpleaños y el cumpleaños era en la casa de una amiga. La amiga estaba feliz por recibirlo, pero dentro de la casa había un familiar que ellos se daban cuenta que cuando el familiar se le acercaba a su compañerita que estaba cumpliendo años, ella se ponía triste, a lo cual ellos empezaron a investigar y ella les comentó que de noche, muchas veces en la noche, sentía como ese familiar se pasaba a su cama y le hacía cosas que no le gustaban. Fíjate que decíamos, hacía cosas que no le gustaban, pero en la intervención con los niños especificaban esas cosas que no le gustaban. ¿Por qué? Porque por el medio del sociodrama, por medio de esa caracterización y esa identificación que el niño o la niña están teniendo con esos personajes, automáticamente el niño va a decir, ok, bueno, esto a mí también me pasa, pero no te lo va a decir de esa manera, sino que tú le vas a preguntar qué creen ustedes que sentía este personaje o qué creen ustedes que les pasaba. Y allí es donde nosotros atendemos a la respuesta que los niños nos dan. ¿Por qué? Porque por medio de esa identificación que ellos han tenido con ese personaje, expresarán el conflicto que de pronto están teniendo. Y es una herramienta muy, muy importante dentro del desarrollo de las actividades con los niños y niñas. Quiero que me dejen los comentarios y que me digan si estamos entendiendo hasta acá lo que hasta ahora hemos socializado. Ahorita vamos a ver un video de un cuento y de cómo, y hay que especificarlo, de pronto no tiene en el momento, no está acorde con el tema, pero es simplemente un ejemplo que estamos brindando de las herramientas que utilizamos para trabajar con los niños y que esto les sirva a ustedes también para enriquecer el quehacer pedagógico. Entonces, vamos a pasar el video llamado Pisotón está enojado y me gustaría que estuvieran atentos a lo que allí se desarrolla. Pisotón. 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 Pisotón está enojado. Esta historia sucedió una hermosa mañana. El sol brillaba sobre las nubes y los pececitos brincaban fuera del agua para sentir los rayos de su amigo sol. Pero alguien no se sentía bien. Era Pisotón el hipopótamo, a quien se le veía aburrido y bastante disgustado. Pisotón se sentó debajo de un árbol de marratón y empezó a tirar piedritas al pantano. De pronto, volando con sus lentes de sol, apareció Negrito, el murciélago, que en un 2x3 quedó colgado de una rama de un árbol. Negrito, el murciélago, iba a saludar amablemente a Pisotón, cuando vio una nube de pequeñas moscas dando vueltas y vueltas sobre la cabeza de su amigo. Oye, Pisotón, ¿por qué tienes moscas volando a tu alrededor? ¿Será que no te has bañado? No me molestes, déjame en paz, que quiero estar solo, contestó Pisotón. Está bien, amigo, disculpa, yo solo quería hablar contigo.
y cerrando los ojitos, decidió tomar una deliciosa siesta. Al poco rato lo despertó un chorrito de agua en la espalda. ¡Ay, mamá!, gritó asustado cuando vio que quien lo había mojado era Pisotón. Su amigo el hipopótamo se había metido en el pantano y se estaba bañando. Parecía que su mal humor había cambiado. «Hola, Pisotón», dijo Negrito. «¿Será que ahora podemos hablar?» «Claro que sí, Negrito». «Y discúlpame por haberte contestado mal», respondió Pisotón. «¿Qué te pasaba hace un rato, Pisotón? ¿Por qué estabas tan enojado?» «Ay, Negrito», contestó el pequeño hipopótamo, «es que estoy molesto con la cantaleta de mi mamá. Pisotón, levántate, Pisotón, báñate, Pisotón, arregla el cuarto, Pisotón, ve al colegio». Pisotón, Pisotón, Pisotón. Estoy tan aburrido. Yo quisiera hacer solamente lo que a mí me gusta. ¿Y qué es lo que a ti te gustaría hacer?, preguntó interesado Negrito. Ah, pues andar por ahí, jugar todo el día, pasear cuando quiera, no bañarme todas las veces, contestó Pisotón. Oh, no, Pisotón, mira que te puede pasar lo mismo que a mi primo el Vampi, dijo Negrito tapándose la boca y abriendo sus ojitos como un par de globos. ¿Y quién es tu primo Vampi?, preguntó Pisotón interesado. Pues es el hijo de mi tía Gracielaga, la mayor de las hermanas de mamá. Él decidió un día no hacerle caso a los consejos de su mamá. No fue al colegio, no aprendió ni a leer ni a escribir, no respetaba a nadie y dicen que anda por ahí molesto consigo mismo y con los demás. Él trató de convencerme para que yo hiciera lo mismo, pues yo también ya estaba cansado de los regaños de mi mamá, pero sentí miedo y no quise ir. ¿Y entonces qué hiciste?, preguntó Pisotón con las orejas muy levantadas. Pues regresé a la casa y hablé con mamá, contestó Negrito. Le dije que yo sentía muy mal de que ella me estuviera regañando todo el día. Entonces ella me explicó que lo que hacía lo hacía por mi bien, pues yo estaba creciendo y necesitaba aprender muchas cosas. ¿Y qué más te dijo tu mamá?, seguía preguntando interesado Pisotón. Pues mira, Pisotón, dijo Negrito. Mamá me explicó que si yo cumplía con las reglas de la casa, tendría consecuencias buenas, y si no las cumplía, habría consecuencias malas, como los disgustos que teníamos ella y yo. Esa noche yo hice un trato con mi mamá. Ella me dibujó en una cartelera las cosas que tenía que hacer y las consecuencias buenas o malas si yo decidía hacerlo o no, y la dejó pegada en la pared de mi cuarto. Yo también le dije lo que quería hacer, y ella me permitió algunas cosas después de que yo cumpliera con mis deberes. ¿Y qué pasó entonces?, volvió a preguntar Pisotón muy interesado. Pues yo decidí cumplir con las pocas cosas que mi mamá me pedía, y vieras cómo me ha ido de bien, contestó Negrito. Tengo mucha libertad para hacer lo que me gusta, y lo que es mejor, tengo la confianza de mi mamá y de mi papá. Además, mamá y yo ya no nos peleamos. Entonces Pisotón, muy agradecido, tomó una florecita del pantano y se la dio a Negrito para que se la llevara a su mamá. «Chao, Negrito, debo de ir a casa a hacer algunas cosas que tengo pendientes y hablar con mis papás», dijo Pisotón. Esa noche, la familia de Pisotón tuvo una larga conversación. Mamá y papá explicaron lo que querían de su hijo, y Pisotón también habló de lo que le gustaría hacer y llegaron a varios acuerdos. Entre todos decidieron que Pisotón debería de cumplir inicialmente 5 cosas muy importantes. Tendría que bañarse todos los días, comer las verduras primero y luego los dulces, recoger los juguetes después de usarlos, limpiar todas las noches los zapatos de llevar al colegio y estudiar durante toda la semana. A cambio de eso, Pisotón podría invitar a Chapuzón el cocodrilo a jugar en su cuarto, montar en bicicleta antes de comer, saborear los dulces después y ver en la televisión El Planeta Verde. Dicen que desde ese día Pisotón y su mamá no se han peleado
y que en cambio ha habido muchos abrazos, tiempo para jugar con los amigos y de vez en cuando un helado. Pisotón. Perfecto, muy bien. Gracias, Liliana. Fíjate que dentro de este cuento se está trabajando hábitos de vida saludables, pero también se están trabajando roles dentro de la familia, pero también se está trabajando comunicación. Y por un cuento en el cual de pronto el niño va a estar directamente aferrado porque son dibujos animados, porque son cuentos. Esas imágenes que tú veías hacen parte de los cuentos que tiene el programa que así se llama Pisotón. Lo puedes encontrar en Facebook y en cualquier red social lo puedes encontrar. Este programa hace parte del programa psicoafectivo de la Universidad del Norte y es una herramienta también que nos brinda un ejemplo de cómo trabajar con los niños en estas actividades y el respeto por la autoridad y las pautas de crianza. Fíjate que ahí está mostrando que el niño, en este caso representado por el hipopótamo llamado Hugo, empieza a tener una serie de enojos a causa de lo que la mamá le está pidiendo que haga. ¿Cómo iniciaríamos nosotros una socialización con esta persona? ¿Por qué se enojó Pisotón? ¿Por qué se molestó? ¿Por qué no se quería bañar? Bueno, ¿y por qué más creen ustedes que se hayan molestado? Entonces un niño dirá, no, es que yo creo que se molestó porque un día porque un día de pronto prendió el televisor sin pedirle permiso a la mamá. Evidentemente eso no está dentro del cuento, pero ya empezamos, el niño empieza a transmitir desde su experiencia y desde esa identificación que tuvo con el cuento, el niño empieza a transmitir, digamos, esa experiencia que probablemente a él le haya pasado. Y ahí es donde tenemos que tener en cuenta, digamos, todo lo que el niño nos empieza a brindar, toda la información que el niño nos empieza a brindar dentro del juego y dentro de la socialización, dentro del sociodrama, para poder tener bases para saber o para trabajar con los niños en el determinado tema o aspecto que estemos trabajando. Entonces, fíjate que desde ese ejemplo podemos trabajar varias actividades, vale la redundancia, pero también debemos saber de que la directriz como tal la manejamos, somos las personas que estamos desarrollando la actividad. Es decir, nosotros tenemos una intencionalidad al hacerlo. Nosotros no colocamos o no hacemos esta actividad por hacerla. Los papitos que de pronto nos están escuchando sabrán de que es así. Nosotros cuando proponemos una actividad, cuando la llevamos a realizarla con la familia, obviamente viene desde una planeación y tiene una intención pedagógica. Tiene unos objetivos. Vale aclarar teniendo en cuenta las particularidades de cada familia. Entonces, fíjate que todas estas herramientas nos ayudan en nuestra intervención y nos hace, digamos, obtener un servicio de calidad, tal cual como lo demanda el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Bueno, ahora quisiera brindarle este tiempo. Hoy nos acompaña una persona, la cual, a principios de este año tuvimos la oportunidad en caso particular mío, tuve la oportunidad de compartir con ella varias actividades también referentes a los cuentos y con los niños. Y hoy nos acompaña para hablarnos desde su experiencia, cómo ha sido el trabajo con los niños, cómo ha sido el trabajo llevándole esos cuentos que trabajan también con la imaginación del niño. Y es importante que nosotros prestemos atención a las palabras que ella nos va a comentar porque son muy enriquecedoras. Quiero darle la bienvenida a Hasibe Obduber.
quien nos acompaña en el día de hoy. Ella es nuestro enlace de Cajamarca. Y bueno, te doy la bienvenida, Jacibe. Bueno, agradezco mucho la oportunidad, me siento privilegiada de poder participar en este momento tan especial con cada uno de ustedes. Gracias al profe Luis, a la profe Fanny por tenerme en cuenta. Y bueno, saludo a todos los papitos y a todos esos pequeñines que nos estén observando. Me encanta saludarlos. Y bueno, decirles que les extraño. Me encantaría poder estar nuevamente con ustedes en las clases presenciales, pero por ahora no lo podemos hacer. Y pues en este espacio quiero compartirles lo especial y enriquecedor que es para mí las actividades que realizo. Promotora de lectura, trabajo con la Biblioteca de Cajamarca y este trabajo ha sido, o esta actividad a la que me dedico, ha sido verdaderamente enriquecedora para mí, porque más que poder enseñarle algo a los niños, yo siento que ellos me enseñan muchísimo a mí. Como les decía el doctor Luis, la riqueza que hay dentro de un cuento es incalculable. Los cuentos nos ayudan para poder identificar en los niños muchas situaciones, por ejemplo, temores o retos que ellos desearían lograr. Pueden identificarse con algunos personajes del cuento. Y quiero compartir con ustedes una situación específica. Hay un cuento titulado Tengo miedo. Sí, tengo miedo. Y en ese cuento, el personaje va expresando a las cosas a las que les tiene miedo. Le tiene miedo a la oscuridad, le tiene miedo al dolor. Entonces, entendí a través de este cuento, cuando lo compartía con un grupo de estudiantes, porque uno de ellos no le gustaba participar en los juegos muy dinámicos con los compañeros. Me decía, cuando le escuchaba el cuento y le preguntaba, ¿a ti qué te da miedo? ¿Tú de qué tienes miedo? Entonces me dice, profe, me da miedo caerme, me da miedo golpearme. Y yo entendí por qué ese niño, cuando juegan, por ejemplo, todos jugaban al fútbol o al corretearse uno detrás del otro, pues a ese niño no le gustaba. Y es la forma, cuando ya yo tengo esa información, puedo manejar la situación con este estudiante, pues para ayudarlo a superar ese temor que él estaba viviendo en ese momento. Entonces, la riqueza de un cuento es, como les decía, incalculable. Los papitos tienen la facilidad de poder no solamente leer el cuento físico, sino también crearlos. Desde mi experiencia personal también les comparto que cuando mis niñas estaban pequeñitas y sucedía una situación específica con ellas, cuando llegaba la hora de dormir acostumbraba a contarles historias. Y era divertido porque si, por ejemplo, durante el almuerzo se le había caído la comida o algo, yo les contaba algo, una historia. Había una vez una niñita que cuando se sentó a comer se le cayó la comida y manchó su ropa, y a partir de ahí ya contaba una historia y ellas me decían, mami, esa niña soy yo. No, esa no eres tú, era otra niñita. Y entonces así también se manejaban situaciones en las que ellas de pronto se podían estar sintiendo mal porque se sentía incómoda en ese momento por haberse manchado la ropa con la comida, solo por poner un ejemplo. Entonces, esta parte de la lectura de cuentos para niños, para cada uno de los niños, debe ser aprovechada especialmente, muy especialmente en esta etapa en la que se encuentran los niños del hogar infantil Partidas, ¿verdad? Que es la primera infancia. Estos cuentos les van a ayudar a crecer, les van a ayudar a relacionarse con el mundo, a ubicarse de pronto dentro de un rol como el cuento de Pisotón que vimos ahorita. En fin, nos van a ayudar
a llenar muchos espacios que necesitamos llenar con los niños. Además, vamos a ayudar a desarrollar habilidades de lenguaje con los niños y muchas habilidades. Por ejemplo, tengo un cuento que se llama Bocotas. En ese cuento aparecen las imágenes de los animales y cada vez que el cuento se abre, pues aparece la bocota grande del animalito. Es interesante ver cómo los niños pequeñitos de 1 o 2 años que todavía no hablan muy bien, cuando uno les muestra el libro Bocota y sale el gato, entonces uno les dice, aquí está el gato, ¿y cómo hace el gato? Y entonces ya, miau, miau, ellos pueden imitar el sonido del gato. Y con eso estamos ayudando también a desarrollar su lenguaje y cualquier otra habilidad que nosotros queramos ayudarlos a ellos a ir desarrollando. En esta tarde vamos a compartir también un cuento cortito acerca de los abrazos y nos vamos a dar cuenta cómo a través de este cuento pues podemos compartir o hacer aflorar emociones y sentimientos también con nuestros niños, descubriendo la importancia de los abrazos. En este caso, pues sabemos que es importante para todos los seres humanos recibir abrazos, dar y recibir abrazos. Hasta médicamente está comprobado la importancia que tienen los abrazos en nuestras vidas. Para mí son muy importantes y me siento feliz, me ayudan a sentirme querida, me ayudan a sentirme que tengo atención cuando recibo un abrazo de parte de mis seres queridos, de mis hijas, de mi esposo, de mis hermanos, de mis sobrinos, en fin, de todas las personas con las que tenemos algún sentimiento, incluso amigas, amigos, son enriquecedores para mí. Este cuento nos va a ayudar también a descubrir que hay 1000 maneras de abrazar. Entonces, pues me gustaría que vieran también este video y pues como le decía también el doctor, pues escriban sus comentarios ahí en el chat. Entonces, profe Luis, para darle paso al cuento de los abrazos. Claro que sí. Claro que sí, a ti muchas gracias. Por aquí estoy viendo los comentarios. Un saludo de la señora Fanny Pertús, que es nuestra coordinadora en el Hogar Infantil Bastida. Te mando un saludo. Habla acerca de tu apoyo, que es fundamental en el acompañamiento pedagógico. Y bueno, te da las gracias. Vamos ahora a ver el video. Pido a Lili que nos ayude. Hoy vamos a leer el libro de los abrazos, del autor Guido van Genesten, de la editorial SM. Todo el mundo necesita un abrazo de vez en cuando. A Juan le gusta que le abracen. ¡Mamá, abrázame! Unos dan abrazos tiernos y cariñosos. Otros dan abrazos grandes y lentos. Las tortugas unos acarician con su pico.
Otros abrazan con su trompa. Mirad, niños, la mamá y el bebé elefante. ¡Qué bonitos! Algunos dan abrazos salvajes. Otros tienen que ser muy dulces y cuidadosos para no hacer daño. Hasta los osos son cariñosos. Mamá da un gran abrazo a Juan. Y Juan, muy cariñoso, abraza a su mamá. Hola, niños. Qué gran abrazo se dan Juan y su mamá. Un divertido libro para que el niño descubra que hay 1000 maneras de abrazar. Recomendado a partir de los 2 años. Ok. Bueno, como vemos, de verdad, así de muchas gracias por el aporte que haces desde tu experiencia con los niños y del trabajo, que de verdad es enriquecedor. Yo que tuve la oportunidad de verlo y poderlo ver, poderlo presenciar, me di cuenta de que definitivamente en el trabajo con los niños, a veces nosotros, obviamente por la actividad que llevamos y por la intencionalidad que manejamos, llevamos digamos, una intención de enseñar, pero necesariamente el aprendizaje nunca es estático, siempre es dinámico. Y en ese aprendizaje también a nosotros nos retroalimenta. El empezar a reconocer las caras, el empezar a reconocer los gestos de los niños, el empezar a saber cuándo con un tema en particular un niño se puede sentir incómodo o no. Entonces fíjate que desde esa particularidad empezamos a ver toda esta situación y vemos inclusive, empezamos a tener cierta sensibilidad a las problemáticas que de pronto un niño puede estar atravesando, inclusive dentro de su núcleo familiar. Y es importante que las personas que de pronto se están conectando, están viendo este video, o de pronto no sé si lo estarán viendo de manera en vivo o lo van a ver después, pero la idea sencillamente es poder desde nuestra experiencia brindarles esas herramientas para que puedan trabajar temas tan importantes como la sexualidad, como los roles en la familia, como la comunicación, como la importancia que tiene cada rol dentro del hogar, dentro del núcleo familiar, y definitivamente son herramientas que son trascendentales para obtener un éxito dentro de la intervención que queramos tener con los niños. Entonces, te doy gracias por tener este tiempo con nosotros y compartirlo, y bueno, siempre que hemos necesitado tu apoyo, pues siempre has estado ahí y bueno, de antemano te doy muchas gracias. Gracias a ustedes por la invitación y bueno, siempre a la orden. Bueno, gracias a ti. Para, digamos, ir cerrando esta actividad con lo que es la sexualidad, debemos saber que nosotros, digamos, dentro del lenguaje que manejamos en el hogar o en la casa, así los niños también van a reproducirlo, ¿ok? En el tema de la sexualidad es importante saber de que los niños también identifiquen sus partes, y ya lo habíamos hablado al principio de esta transmisión, pero es importante que ahora lo traigamos en cuenta. El hecho de que identifiquemos esto, de que en el núcleo familiar se maneje el lenguaje adecuado,
también digamos, determinará qué tan, digamos, tan importante, o no tan importante, sino qué tan, digamos, qué alcance vamos a tener dentro de las actividades que aquí estamos proponiendo. Entonces, es importante que nosotros lo tengamos en cuenta. Bien, ahora vamos a pasar a un tema el cual nos corresponde para el mes de septiembre, para que la idea es que toda la parte pedagógica de los hogares infantiles, tanto hogar infantil Mamatoco, hogar infantil Norte y hogar infantil Bastida, puedan tener herramientas para trabajar desde la parte pedagógica con los niños según el tema que nos corresponde en el mes de septiembre, y es el tema basado en la importancia de los roles dentro de la familia. Estas actividades nosotros las planeamos y las direccionamos precisamente a tener en cuenta todas las particularidades que tiene cada familia. Nosotros realizamos digamos, una caracterización en donde tenemos en este momento las particularidades que cada familia tiene, y con base en esto empezamos a trabajar. Entonces, este video nos ayuda, este material nos ayuda a tener herramientas que podemos enfocarla y podemos direccionarla hacia este tema, que es también de manera prioritaria dentro de la familia. Sabemos y entendemos que digamos, las bases de la educación es la familia. Nosotros podemos intervenir dentro de un ambiente educativo, dentro de pronto de algún ambiente pedagógico, pero a la final lo que nosotros trabajamos, si no es reforzado en casa, si no es reforzado con la familia, pues en realidad tendrá dificultades el niño digamos, en lograr el aprendizaje o lograr mecanizar todo ese conocimiento que nosotros estamos brindando, porque evidentemente nosotros le estamos mostrando algo que en su realidad no vive. Y es importante que muchas veces entendamos que muchas veces lo que el niño ve en el hogar infantil, lo que el niño ve en el colegio, lo que el niño ve en las entidades educativas, no es lo que se reproduce dentro de la familia. Por ejemplo, si nosotros estamos enseñando al niño pautas para tener una buena comunicación, como hay una canción infantil que dice por favor y gracias, pero en la casa no se tienen en cuenta ninguna clase de estas palabras, pues evidentemente le va a crear en cierta manera un conflicto en cuanto a lo que hace o en cuanto a su educación, porque en casa no se está reforzando digamos, este conocimiento que le está obteniendo. Entonces, en este tiempo, si podemos rescatar algo en este tiempo de pandemia, es que en cierta manera ya los padres no son, digamos, unos acompañantes dentro del proceso, porque anteriormente los niños eran dejados en el colegio, o eran dejados en el hogar infantil, o eran dejados, bueno, donde estuviese el niño recibiendo esa educación, y los padres en cierta manera se desentendían, y solamente en la noche o en la tarde cuando tendría que hacer alguna tarea o alguna actividad. Pero en estos momentos los padres, ustedes papitos, están siendo responsables, digamos, el apoyo como tal han tomado la responsabilidad, a lo cual los felicito, porque los avances que hemos tenido y los logros que hemos alcanzado por medio de estas actividades que ahora en estos momentos se presentan de manera virtual y que deben ser monitoreadas no como antes, sino por las directrices que ahorita tenemos. Una de las cosas que hemos podido lograr es que las familias se involucren un poco más en el proceso del niño. Y en eso es importante saber de que en la familia ha crecido esa responsabilidad. Y es importante aclararlo, y es importante felicitarlos, porque de verdad
se ha trabajado de manera mancomunada. Y hoy vamos a hablar de un tema muy importante, que son los roles dentro de la familia. Los roles dentro de la familia y su importancia. Una familia es un sistema organizado, prácticamente. Esto quiere decir que en cierta manera es un colectivo en el que hay normas, valores, pautas de comportamiento, jerarquías, roles familiares, que le otorgan un lugar determinado a cada uno de los miembros que la componen. Y todo ello es el reflejo de lo que a la final se transmite dentro de la sociedad. Y aquí empalmo con lo que les hablaba a principio, acerca de que en realidad las bases de nuestra educación están en la familia, están en nuestra casa. Para los que son de mi época, no son muy viejos, pero para los que son de mi época, sabemos que cuando mamá o papá nos acompañaba al colegio, una de las cosas en particular que nuestra familia o que nuestros padres le comunicaban en cierta manera a los profesores era entregarle digamos, la autoridad de hacer con nosotros dentro de los salones, digamos que en cierta manera tratar de que nosotros en realidad tuviésemos esa responsabilidad de realizar esas actividades que ellos nos colocaban y que les mantuvieran informados, ¿cierto? O sea, ahí había un canal de comunicación bastante demarcado. Pero es importante que sepamos en este tiempo que la importancia que nosotros manejamos en cada familia implica también el desarrollo de nosotros o dictaminará en la manera cómo nos desarrollamos socialmente. La definición y puesta en juego de cada uno de los roles de la familia es muy importante, tanto para la salud mental como para el establecimiento de vínculos claros y sanos. Ahorita veíamos en el video que nos regaló Jacibe, veíamos acerca de los abrazos y veíamos que es muy común dentro de la familia identificar que digamos que el rol materno hace parte también ese rol de la afectividad, del abrazo, de cobijar a sus hijos, y así los niños lo entienden. Obviamente tenemos que aclarar que también depende de la característica de cada familia. Y no es que el padre de familia no lo tenga, pero hay una teoría que desarrolló Lacan, en donde decía que nuestra personalidad era como un espejo y que la primera persona que construía esas bases de nuestra personalidad era nuestra madre. ¿Por qué? Porque cuando nosotros estamos recién nacidos, nuestra madre empieza a hablarnos y a decirnos: tú eres hermoso, tú eres bello, tú eres esto, tú eres lo otro, y eso empieza a generar a ti una construcción inclusive para tu autoestima. Y era como verte en el espejo, verte reflejado en el espejo y empezar a reproducir lo que tú veías en ese espejo. Inclusive de ahí han salido algunas herramientas para identificar o para ver cómo está tu autoestima. Entonces, fíjate, en un ejemplo tan sencillo, cómo vemos la importancia del rol materno o de la figura materna, también de la figura paterna. O sea, es importante cada rol dentro de la familia. ¿Cómo hacemos para identificarlo y cómo hacemos para que en cierta manera podamos podamos trabajar con ellos? Los cuentos nos ayudan a esto. Hay material que podemos encontrar. Si tú vas a las actividades que tiene Cajamarca dentro de su página de Facebook, encontrarás una cantidad de herramientas que te pueden servir para trabajar con la familia. Lo importante es identificar que dentro de ese núcleo familiar el niño debe tener todas las herramientas necesarias para favorecer su desarrollo integral. Y es importante que nosotros entendamos esto, porque dentro de la familia es donde se le brinda al niño todas las bases afectivas, emocionales, que le van a permitir desarrollarse de la manera adecuada.
y es importante que nosotros hoy lo tengamos en cuenta. Quería, antes de culminar esta parte, quería hablarles de eso y de saber de que nosotros tenemos digamos, esa directriz digamos, de fortalecer estos roles dentro del núcleo familiar, digamos, de resaltar la importancia y de cómo estos roles pueden influir dentro del desarrollo infantil. Si un niño se le cohíbe, si un niño dentro del hogar es regañado, prácticamente es desaprobado todo lo que hace, obviamente este niño dentro de su desarrollo va a empezar a tener cierta timidez, va a pensar que todo le sale mal. Entonces fíjate cómo un rol puede en cierta manera favorecer o no hacerlo dependiendo de cómo se maneje dentro del núcleo familiar. Entonces, es importante tener en cuenta tener en cuenta estas diferencias para fortalecer nuestros roles dentro del núcleo familiar y brindarle al niño y a la niña todas las herramientas necesarias, todo el entorno adecuado para que ellos puedan desarrollar de manera adecuada dentro de su proceso, dentro del proceso de su primera infancia, obtener o favorecer el desarrollo integral adecuado y óptimo. Bueno, hemos terminado por el día de hoy. Quiero agradecerles por esta semana que hemos tenido de verdad nuestras hermanas andinas. Gracias por el apoyo que nos han brindado, gracias por las conexiones. Toda esta información queda dentro de la página de Facebook, así que usted puede reproducirla y poder brindarle esta información a aquellas personas que usted desee que la tenga. Y esto nos ayuda también a expandir esta información y tener, digamos, poder transmitir esta información de tal manera que tengamos un impacto mucho más de lo que nosotros pensamos que a principio podía tener. Y esto nos brinda estas herramientas digitales nos brindan esta posibilidad de poder extender ese impacto. Bien, saben que hoy inicia, hasta el momento tenemos 2 videos con los cuales el día martes se abrió una convocatoria para realizar por medio de videos o por medio de socializaciones. Tenemos ya 2 materiales que nos han llegado y esos 2 materiales van a ser exhibidos dentro de la plataforma de Facebook de la Fundación Energía Vital. Ellos los van a publicar. ¿Y cuál va a ser el video ganador? Aquel video que tenga más me gusta o más like de aquí al día lunes. El día lunes se cierran ya las votaciones y el video que tenga más like o más me gusta, ese será el video ganador de la actividad que habíamos propuesto acerca del embarazo en adolescentes y desde la experiencia que cada equipo pedagógico ha tenido. Entonces, esa es la directriz para saber cuál es el ganador de esos 2 videos. Bien, quiero agradecerles a nombre de la doctora Vivian Baute, a nombre de Silvana, a nombre de la Fundación Energía Vital, a nombre de quien les habla, Luis Guillermo Quintero. Gracias por el apoyo, gracias Energía Vital por el apoyo que nos brindó desde su plataforma y conocimiento. Gracias a Liliana, quien ha estado detrás de todo el tema de comunicaciones. Y bueno, hasta una próxima. Mucho gusto y de verdad que ha sido un placer para nosotros estar con ustedes compartiendo durante esta semana. Gracias a todos.